Mi hijo me exigió mi casa. Cuando me negué, su mirada se oscureció. Entonces encontraré otra manera. Esa noche, una camioneta sin placa se detuvo frente a mi casa. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en donde estás ahora. La puerta principal se cerró con tanta fuerza que mi taza de café vibró sobre el mostrador. Andrés irrumpió por la puerta como un hombre que huye de las llamas. Tenía el rostro enrojecido, la corbata floja y torcida. Ni siquiera se molestó en saludar. Papá, Valeria se volvió completamente loca hoy por el dinero. Su voz se quebró por el agotamiento. Dice que la vecina acaba de comprarse un auto de lujo nuevo mientras nosotros estamos atascados, conduciendo ese auto viejo y destartalado. Yo seguí revolviendo el puré de papas, dejando que el ritmo familiar calmara mis propios nervios alterados. Al pastel de carne le quedaban 15 minutos en el horno, llenando la cocina con el aroma a hogar. Hijo, la paciencia forja el carácter. Trabajas más duro que la mayoría de los hombres que conozco. Andrés caminaba de un lado a otro entre la mesa de la cocina y el refrigerador, sus costosos zapatos de cuero resonando contra el linóleo que yo mismo había instalado, hacía 20 años. Es fácil para ti decirlo. Papá, tú no te despiertas cada mañana con una esposa que te compara constantemente con otros esposos. Abrí la puerta del horno, revisando la corteza dorada que se formaba en la cena. El vapor se escapó en nubes cálidas que empañaron brevemente mis lentes. Lo principal es que esos hermosos nietos estén sanos y alimentados. Estar sano no paga la escuela privada. Andrés se desplomó en la silla donde se había sentado para miles de comidas familiares. Valeria quiere todo lo que tienen los vecinos. Auto nuevo, renovación de la cocina, un viaje al extranjero. Poniendo 2 platos sobre la familiar mesa de roble, estudié el rostro de mi hijo. Las líneas de preocupación se habían profundizado alrededor de sus ojos desde Navidad. Su madre, Clara, habría reconocido esa particular expresión de derrota que desencadenó la discusión de hoy. La madre de una compañera de Sofía la recogió en un auto eléctrico de lujo, un auto de esos, papá. La risa de Andrés no tenía gracia. Valeria pasó toda la tarde investigando cuánto cuestan, y luego anunció que no estoy proveyendo lo suficiente para nuestra familia. Saqué el pastel de carne del horno, con la superficie perfectamente caramelizada. Tu esposa olvida que las cosas buenas tardan tiempo en construirse. Amenazó con el divorcio otra vez. Las palabras cayeron secas entre nosotros. Dijo que no desperdiciará sus mejores años casada con un hombre sin ambición. La confesión quedó suspendida en el aire mientras yo cortaba generosas rebanadas, y el vapor se elevaba de cada porción. Clara me había enseñado esta receta durante nuestro primer año de matrimonio, cuando apenas podíamos permitirnos carne molida una vez por semana. El café está fresco, dije, llenando su taza con el tueste oscuro que él prefería. ¿Te ofrezco un cafecito? Dime qué pasó después de que Sofía llegó a casa. Andrés aceptó el plato con gratitud, finalmente encontrándose con mis ojos. Valeria me acorraló en el garaje, agitando su teléfono con fotos de autos de lujo, y comenzó a enumerar todo lo que está mal en nuestra vida. Me senté frente a él, notando cómo sus hombros se relajaban gradualmente mientras el consuelo familiar lo rodeaba. Las paredes de la cocina mostraban 40 años de fotografías familiares, cada una un testimonio de amor que sobrevivía a las dificultades financieras. Tu madre y yo sobrevivimos a tormentas peores, le recordé gentilmente. ¿Recuerdas el año en que me despidieron de la planta? Comimos frijoles y arroz durante meses, pero ustedes dos nunca peleaban como Valeria y yo. Andrés dio el primer bocado real, saboreando los sabores de la infancia. Ella no entiende que el trabajo en informática no es un ingreso garantizado. Afuera, la luz del atardecer de marzo se desvanecía lentamente a través de las ventanas que Clara había elegido por la vista de su jardín de rosas. Yo había plantado esos arbustos la primavera después de que naciste, esperando darle belleza en medio de nuestras modestas circunstancias. Hijo, el matrimonio requiere que 2 personas jalen en la misma dirección. Le pasé el cuenco de puré. Quizás Valeria necesita que le recuerden lo que es más importante. El teléfono de Andrés vibró contra la mesa. Lo miró, y luego, deliberadamente, lo volteó boca abajo.
Probablemente esté enviando mensajes de texto sobre algo más que no podemos pagar. Comimos en un silencio cómodo, del tipo que se comparte entre padre e hijo a través de décadas de conversaciones similares. Lo observé relajarse lentamente, recordando al niño asustado que corría a esta misma cocina después de las peleas en el patio de recreo. ¿Más pastel de carne?, pregunté, alcanzando ya su plato. Por favor. Su sonrisa finalmente apareció, genuina y agradecida. Olvidé cuánto mejor me siento después de hablar contigo. Le serví otra porción generosa. Luego me levanté para recoger nuestros vasos vacíos. El pastel de manzana enfriándose en el mostrador prometía restaurar su espíritu por completo. Algunos problemas requerían paciencia y oración. Otros necesitaban buena comida y sabiduría familiar. Deja que prepare el postre, dije, apilando nuestros platos de la cena junto al fregadero. Llevé los platos de la cena al fregadero, dejando correr agua tibia sobre los familiares patrones de cerámica que Clara había elegido hacía 30 años. El pastel de manzana se enfriaba en el alféizar de la ventana, su corteza dorada prometiendo el final perfecto para nuestra comida. Andrés parecía más relajado ahora, su tensión anterior disolviéndose en el ritmo cómodo de la cena familiar. La receta de tu abuela nunca falla, dije, cortando 2 generosas rebanadas. El dulce aroma mezclado con el café creaba la atmósfera exacta que Clara solía orquestar durante los momentos difíciles. Andrés aceptó su postre con un asentimiento de gratitud. Siempre me siento mejor después de comer aquí. La comida de Valeria viene de cajas y microondas. Serví café fresco en nuestras tazas, acomodándome de nuevo en mi silla. Hablando de mejoras en la casa, ayer llamó una agente inmobiliaria, Elena Vargas, creo que se llamaba. Mi hijo dio un bocado al pastel, asintiendo distraídamente. Ah, sí, ¿qué quería? Ofreció $600,000 por la casa. El tenedor de Andrés se congeló a medio camino de su boca. El bocado de pastel tembló en las púas mientras sus ojos se abrían de par en par, procesando números que claramente lo asombraban. ¿600,000? Su voz subió una octava. ¿Y lo rechazaste? No planeo vender mi casa, respondí con calma, bebiendo café. El tenedor golpeó contra su plato mientras Andrés saltaba de su silla. Papá, ¿has perdido completamente la cabeza? Es una cantidad enorme de dinero. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez con una energía frenética en lugar de frustración. ¿Tienes idea de lo que se podría hacer con $600,000? Observé a mi hijo transformarse ante mis ojos. El hombre agradecido y relajado que había estado disfrutando del consuelo familiar desapareció, reemplazado por alguien que calculaba signos de dólar. Todo su lenguaje corporal cambió, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de posibilidad, gesticulando salvajemente. Andrés, siéntate y termina tu pastel. ¿Terminar mi pastel? Se volvió hacia mí, incrédulo. Papá, estamos hablando de más dinero del que la mayoría de la gente ve en su vida. Valeria dejaría de quejarse para siempre. Sofía y Mateo podrían asistir a cualquier universidad que quisieran. Los niños ya tienen fondos para la universidad, fondos básicos para la escuela estatal. Corrigió bruscamente. Este dinero podría enviarlos a las mejores universidades, a cualquier lugar que soñaran. Plantó ambas manos sobre la mesa, inclinándose intensamente hacia mí. Podrías vivir cómodamente por el resto de tu vida sin preocuparte por los gastos. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Qué te hace pensar que me preocupo por los gastos ahora? Papá, tienes 75 años. 65, lo corregí. 65, entonces. No deberías estar manteniendo esta casa grande tú solo. Piensa en comunidades de vida asistida, en viajar, en disfrutar de tu jubilación adecuadamente. Su voz tenía el tono persuasivo que probablemente usaba en las reuniones de negocios. $600,000 podrían cambiarlo todo. La luz del atardecer se había desvanecido por completo, dejándonos en el cálido resplandor de las lámparas de la cocina. Estudié el rostro de mi hijo, viendo a un extraño usando rasgos familiares. ¿Cuándo se había vuelto el dinero más importante que la historia familiar? Elena Vargas mencionó que los desarrolladores quieren toda la cuadra. Dije en voz baja, planean derribar todas estas casas para construir condominios. Mejor aún,
El entusiasmo de Andrés me perturbó. Eso significa que el valor de las propiedades se disparará. Otros vecinos probablemente recibieron ofertas similares. Podría ser el último en resistir, papá. El último en resistir. Repetí lentamente. Sí, lo que te da poder de negociación. Si necesitan tu propiedad para completar el desarrollo, podrías exigir $700,000, tal vez $800,000. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla. Estoy buscando ventas comparables en el área ahora mismo. Lo observé investigar el valor de mi casa como una mercancía para ser intercambiada. Las mismas manos que habían aprendido a atar zapatos en esta mesa ahora calculaban márgenes de ganancia sobre el trabajo de mi vida. Lo encontré, anunció triunfalmente. Las casas en la calle Robles se vendieron por $650,000 el mes pasado. Papá, estás sentado sobre una mina de oro y ni siquiera te das cuenta. ¿Qué harías exactamente con todo ese dinero, hijo? Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años en el simple movimiento. Ven conmigo, Andrés. Quiero mostrarte algo. Me siguió a regañadientes, con el teléfono todavía en la mano, claramente impaciente por respuestas prácticas en lugar de desvíos sentimentales. Lo guié desde la cocina, a través del comedor, hasta la sala de estar, donde las fotografías familiares bordeaban la repisa de la chimenea como testigos silenciosos. Esta casa no es solo una propiedad. Hijo, la compré en marzo de 1985. Después de 10 años de ahorrar cada centavo extra, toqué el marco plateado que sostenía nuestra foto de boda, clara radiante con encaje blanco. Yo joven y decidido con un traje prestado. Vivíamos en ese pequeño apartamento encima de la ferretería del barrio, soñando con espacio para la familia que queríamos. Andrés se movió impacientemente detrás de mí. Papá, eso fue hace 40 años. Los tiempos han cambiado. Tu madre plantó esas rosas junto al porche delantero, la primera primavera que vivimos aquí. Señalé a través de la ventana hacia los arbustos inactivos que volverían a florecer en mayo. En esta sala de estar diste tus primeros pasos, agarrándote a esa mesa de café. La misma mesa de roble seguía anclando el centro de la habitación, marcada por décadas de uso pero sólida como siempre. Recordé a Clara restaurándola ella misma, decidida a embellecer nuestros modestos muebles con cuidado y esfuerzo. Trabajé turnos dobles en la planta de autos para pagar la hipoteca antes de tiempo. Continué, moviéndome hacia mi sillón de lectura junto a la chimenea fría. 40 años de mi vida viven en estas paredes, Andrés. Cada hora extra en la fábrica significaba menos deuda, más seguridad para ti y tu madre. Andrés revisó su teléfono de nuevo, el brillo azul reflejándose en su rostro impaciente. Pero papá, es solo una casa. El dinero importa más que el sentimiento en el mundo de hoy. ¿Solo una casa? Las palabras golpearon como golpes físicos. Me hundí en mi silla, el cuero gastado y suave por incontables noches de lectura mientras Clara cosía cerca. Su cesta aún estaba junto a su sillón favorito, hilos y agujas esperando manos que nunca volverían. ¿Recuerdas haber aprendido a andar en bicicleta en esta entrada?, pregunté en voz baja. ¿O construir esa casa del árbol en el arce del patio trasero? Claro que me acuerdo. Su tono sugería que los recuerdos de la infancia eran lujos que no podía permitirse. Pero la nostalgia no paga la ortodoncia de Sofía ni el campamento de fútbol de Mateo. Estudié el rostro de mi hijo a la luz de la lámpara, buscando rastros del niño que había corrido llorando a esta misma habitación después de rasparse las rodillas. Cuando tu madre enfermó, sacamos una segunda hipoteca para pagar los tratamientos. El seguro no lo cubría. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó pagar eso? Papá, por favor, no me hagas sentir culpable por las facturas médicas de mamá. 12 años, Andrés. 12 años de turnos extra y trabajos de fin de semana. Pero mantuvimos esta casa porque representaba todo lo que habíamos construido juntos. Señalé las marcas de altura aún visibles en el marco de la puerta que daba al pasillo. Tu tabla de crecimiento está tallada en esa madera. Las marcas de tus hijos también están ahí. El valor sentimental no se aprecia como los bienes raíces, dijo secamente. $600,000 podrían resolver todos mis problemas y asegurar tu futuro simultáneamente. Lo miré fijamente, comprendiendo finalmente la profundidad del cambio en mi hijo. El niño que una vez me había ayudado a reparar estas mismas paredes,
Ahora solo veía potencial monetario en nuestra historia familiar. Tus problemas, repetí lentamente. ¿Qué hay de construir algo duradero para Sofía y Mateo? La matrícula universitaria es duradera. La seguridad financiera es duradera. Andrés se movió hacia la ventana, mirando hacia el prometido sitio de desarrollo de Elena Vargas. Estas casas viejas son solo obstáculos para el progreso, papá. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos. El reloj de pie del pasillo dio 8 campanadas, su sonido familiar de repente sintiéndose extraño en el espacio entre nosotros. Yo le había dado cuerda a ese reloj cada domingo por la mañana durante 30 años, enseñándole a Andrés el ritual cuando tenía 12. ¿Así que crees que debería vender? Dije en voz baja. Creo que debería ser práctico. Se volvió desde la ventana. Su expresión seria, pero calculadora. Piensa en lo que es mejor para todos los involucrados. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Entonces la expresión de Andrés cambió, el cálculo reemplazando la displicencia. Dejó de mirar por la ventana y se volvió hacia mí con una energía repentina. De hecho, papá, he estado pensando en esto toda la noche. Su voz tenía un nuevo entusiasmo que me puso la piel de gallina. Descubrí la solución perfecta que nos ayuda a ambos. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos aferradas a los gastados reposabrazos. ¿Qué solución? Vendes la casa, te encargas de mis problemas financieros, y te mudas con Valeria y conmigo. Comenzó a caminar de nuevo, pero ahora con propósito en lugar de frustración. Piénsalo, estarías cerca de tus nietos todos los días. La sugerencia me golpeó como un golpe físico. ¿Mudarme con ustedes? ¿En su pequeña casa adosada con 2 niños activos? Haríamos que funcione, dijo, descartando las preocupaciones prácticas. Sofía podría compartir la habitación de Mateo temporalmente. Tú tendrías la habitación de invitados. Estudié su rostro a la luz de la lámpara, buscando rastros de preocupación genuina. ¿Temporalmente? ¿Cuánto tiempo exactamente? Bueno, si no estás cómodo con ese arreglo, podría pagar por un centro de vida para personas mayores muy agradable. Su tono se iluminó como si hubiera resuelto todos los problemas. Tienen enfermeras en el personal, actividades organizadas, gente de tu edad. La palabra golpeó como bofetadas. Me levanté lentamente de mi silla, retrocediendo hacia la repisa de la chimenea, donde la fotografía de Clara observaba en silencio. No planeo ir a ningún lado, Andrés. Esta es mi casa. Pero papá, sé razonable. Se acercó, su voz adoptando el tono persuasivo que le había oído usar con clientes por teléfono. Estás viviendo solo en este lugar tan grande. ¿Qué pasa si te caes por las escaleras? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? Tengo 65 años, no 95. Aún así, ¿no preferirías tener a la familia cerca? ¿Atención profesional si es necesario? Gesticuló ampliamente por la habitación. Esta casa es demasiado para que una persona la mantenga. Presioné mi espalda contra la repisa, sintiendo el marco plateado de Clara detrás de mi hombro. La misma repisa donde había colgado los calcetines de Navidad, donde se habían exhibido las tarjetas de cumpleaños, donde se habían anclado las celebraciones de la vida. La casa está perfectamente mantenida, dije con firmeza. Por ahora, tal vez. ¿Pero qué hay del próximo año? ¿Dentro de 5 años? Andrés se acercó, su entusiasmo creciendo. Papá, estamos hablando de $600,000, suficiente para resolver mis problemas y garantizar tu comodidad simultáneamente. Tus problemas, repetí en voz baja. Nuestros problemas, corrigió rápidamente. Valeria ha estado tan estresada por las finanzas que está afectando a los niños. Sofía preguntó por qué no podemos tomar las vacaciones familiares como lo hacen sus amigos. Lo observé manipular la situación, convirtiendo las demandas de su esposa en una necesidad familiar. Y vender mi casa resuelve eso por completo. Sus ojos brillaron con una victoria asumida. Pago las tarjetas de crédito. Me pongo al día con la hipoteca. Tal vez incluso compre ese auto que Valeria quiere. Tú recibes atención profesional o vives con una familia que te ama. Familia que me ama. Repetí. Por supuesto, familia que te ama. ¿Por qué más estaría preocupado por tu futuro? Abrió los brazos de par en par, la imagen de la devoción filial.
Papá, estoy tratando de cuidar de ambos aquí. La manipulación era tan suave, tan practicada, que me pregunté cuántas veces había ensayado esta conversación en su cabeza. Quizás durante el viaje hasta aquí, quizás mientras me escuchaba explicar el valor emocional de la casa. Aprecio tu preocupación, dije con cuidado, pero no voy a vender mi casa. La sonrisa de Andrés vaciló ligeramente. Papá, no estás pensando claramente en esto. $600,000 podrían cambiarlo todo. Todo está bien como está. No todo está bien. La máscara se deslizó por un momento, revelando frustración debajo. Valeria amenaza con el divorcio. Mis tarjetas de crédito están al límite. Y tú estás sentado sobre más dinero del que veré en 20 años. Ahí estaba. La verdad finalmente emergiendo a través de las grietas de su cuidadosa presentación. Enderecé los hombros, ya no retrocediendo hacia la repisa. Así que esto se trata de tus problemas de dinero, no de mi bienestar. Se trata de ambos, insistió. Pero su voz había perdido su calidez persuasiva. Papá, si realmente me quisieras, querrías ayudarme cuando estoy luchando. Si realmente te quisiera. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. La fachada servicial de Andrés se hizo añicos por completo. Su rostro se oscureció con ira genuina, toda pretensión de preocupación filial evaporándose en un instante. Sí, si me quisieras, me ayudarías cuando me estoy ahogando financieramente. Te di mi vida entera, me alejé de la repisa, enfrentando su intensidad con la mía. Pagué tu educación universitaria. Ayudé con el pago inicial de tu primer auto. Cubrí los gastos de tu boda cuando gastaste de más. Ese era tu deber como padre. Me señaló con un dedo acusador, su voz elevándose para llenar la habitación. Se supone que los padres deben mantener a sus hijos. Mantener. Sí. ¿Permitir tus malas decisiones para siempre? No. ¿Malas decisiones? La voz de Andrés se quebró de indignación. Trabajo 60 horas a la semana tratando de mantener a mi familia. Valeria tiene todo el derecho a esperar un nivel de vida decente. Avancé más allá de él hacia el pasillo, ya no dispuesto a ser acorralado en mi propia sala de estar. ¿Un nivel de vida decente? ¿O tratar de igualar a vecinos que ganan el doble de tu salario? Me siguió, sus pasos pesados contra los pisos de madera que yo mismo había restaurado hacía 15 años. Eres un viejo tonto y egoísta. Estás sentado sobre una fortuna mientras tu hijo lucha, y lo llamas principio. Yo lo llamo cordura. Llegué al vestíbulo, girando para enfrentarlo cerca de la puerta principal. Esta casa representa 40 años de matrimonio, de criarte, de construir algo duradero. ¿Algo duradero? Andrés agarró su chaqueta del gancho junto a la puerta, sus movimientos bruscos por la furia. ¿Qué hay de duradero en una casa vacía donde un anciano vive solo con sus recuerdos? La crueldad de la declaración golpeó más profundo de lo que esperaba. Por un momento, vi claramente el rostro de Clara. Recordé su risa llenando estos mismos espacios que ahora resonaban con nuestra discusión. Esos recuerdos construyeron la vida que te crío, dije en voz baja. Bueno, esos preciosos recuerdos no pagan la ortodoncia de Sofía ni la inscripción de fútbol de Mateo. Se puso la chaqueta con brusquedad. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? Te importa más una esposa muerta y muebles viejos que tu hijo vivo. La acusación golpeó como un golpe físico. Miré a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo, diciendo palabras que nunca pensé que oiría del niño por el que había sacrificado todo. Ese hijo vivo acaba de exigirme que venda mi casa para resolver sus problemas financieros. Respondí uniformemente. Porque eso es lo que hace la familia. Andrés subió la cremallera con fuerza violenta. La familia real se ayuda mutuamente en lugar de esconderse detrás de tonterías sentimentales. La familia real no hace amenazas ni ultimátums. ¿Amenazas? Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, algo peligroso parpadeando en su expresión. Todavía no he hecho ninguna amenaza, papá. La temperatura en el vestíbulo pareció bajar 10 grados. ¿Qué se supone que significa eso? La sonrisa de Andrés era fría, calculadora, completamente diferente a la del hijo que había criado. Significa que si no vendes voluntariamente, encontraré otro método. Esta casa y ese dinero serán míos eventualmente de todos modos. Abrió la puerta con tanta fuerza que la contrapuerta de cristal vibró en su marco.
El frío aire de marzo entró corriendo en el cálido vestíbulo, trayendo el olor a lluvia y algo más oscuro. Eventualmente, le grité, pero él ya se dirigía hacia su auto, dejándome de pie en la entrada con su amenaza suspendida en el aire como humo. El motor del auto viejo arrancó con un sonido chirriante que coincidía con mi estómago revuelto. Observé sus luces traseras desaparecer a la vuelta de la esquina, luego cerré lentamente ambas puertas. La casa se asentó a mi alrededor en un silencio repentino, pero el cálido consuelo que siempre había encontrado aquí se sentía diferente ahora, cambiado, amenazado. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier sonido. Me quedé en el vestíbulo durante varios minutos, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. Los familiares crujidos y suspiros que una vez habían sido reconfortantes ahora parecían ominosos. El reloj de pie en el pasillo marcaba el tiempo constantemente en un mundo que de repente se sentía menos seguro. Eventualmente, caminé de regreso hacia el comedor, donde nuestra cena interrumpida aún esperaba. El pastel de manzana de Andrés estaba apenas tocado. El tenedor abandonado a mitad de bocado cuando el dinero se volvió más importante que el postre familiar. Apilé los platos metódicamente, raspando las porciones no comidas en el triturador de basura con precisión mecánica. No debería haberle contado sobre Elena Vargas. El pensamiento daba vueltas en mi mente mientras llevaba los platos al fregadero de la cocina. Debería haber mantenido esa información privada, manejarla en silencio sin involucrarlo en decisiones que no eran suyas. Pero incluso mientras lamentaba la revelación, no podía lamentar mi posición. 40 años había trabajado turnos dobles, horas extras, trabajos de mantenimiento de fin de semana para pagar esta casa antes de tiempo, no para que una persona desagradecida decidiera mi destino basándose en sus necesidades financieras inmediatas. Dejé correr agua caliente sobre los platos de la cena, viendo cómo se formaban y disolvían las burbujas de jabón. La rutina era relajante. Las manos trabajaban automáticamente mientras mi mente procesaba las revelaciones de la noche. A través de la ventana de la cocina, la oscuridad se había asentado por completo sobre el patio trasero, donde el jardín de rosas de Clara esperaba la primavera. El niño que me había ayudado a plantar esas rosas se había ido, reemplazado por alguien que veía signos de dólar donde debería haber recuerdos. ¿Cuándo se había transformado la gratitud en derecho? ¿Cuándo se había vuelto el amor condicional al beneficio financiero? Sequé cada plato con cuidado, devolviéndolos a los gabinetes que Clara había organizado según su propio sistema preciso. Sus tazas de café todavía ocupaban el estante superior, aunque no las había usado desde el funeral. Algunas cosas eran demasiado preciosas para arriesgarse a romperlas con el uso diario descuidado. La limpieza de la cocina me dio tiempo para pensar claramente sobre la amenaza de despedida de Andrés. Otro método, había dicho. Como si mi negativa fuera simplemente un obstáculo a superar en lugar de una decisión final. ¿Qué consideraría como métodos alternativos un gerente de informática desesperado con tarjetas de crédito al límite y una esposa enojada? Doblé el paño de cocina y lo colgué en el asa del horno, exactamente donde había pertenecido durante 30 años. El gesto familiar calmó mis nervios, recordándome que este era mi dominio, mi santuario, el trabajo de mi vida hecho tangible en madera y piedra. Lo que sea que Andrés planeara, había subestimado al hombre que lo había criado. Había sobrevivido a despidos, a la enfermedad de Clara, a décadas de lucha financiera e innumerables desafíos que requerían más fuerza de la que él jamás había sido probado. Sus amenazas llevaban la energía desesperada de alguien que nunca había luchado realmente por algo importante, pero también conllevaban peligro. La desesperación hacía a la gente impredecible, y Andrés había revelado profundidades de egoísmo que me sorprendieron incluso a mí. Un hijo que podía descartar 40 años de historia familiar como tonterías sentimentales, era capaz de acciones que no quería imaginar. Apagué las luces de la cocina, dejando solo la pequeña lámpara sobre la estufa encendida. La casa se sentía más grande en la oscuridad, las habitaciones extendiéndose más allá de mi visión hacia espacios llenos de décadas de vida compartida. Cada rincón guardaba recuerdos que Andrés había declarado sin valor. Cada fotografía representaba momentos que él había reducido a obstáculos. Caminando hacia las escaleras,
Pasé por la sala de estar donde había comenzado nuestra discusión. La repisa de la chimenea todavía sostenía la foto de Clara. Su sonrisa inmutable a pesar de la agitación de la noche. Ella siempre había creído que Andrés se convertiría en un buen hombre. Siempre defendió su egoísmo infantil como fases temporales. Se había equivocado, pero también llevaba 15 años muerta, ahorrándose el conocimiento de en qué se había convertido nuestro hijo. Las noticias de la televisión zumbaban silenciosamente en la sala de estar durante 1 hora después de que Andrés se fue. Voces discutiendo política local y pronósticos del tiempo. Mientras estaba sentado en mi sillón tratando de procesar las revelaciones de la noche, la rutina familiar de ver las noticias de la noche ayudó a calmar mis nervios, aunque mi mente seguía volviendo a esa amenaza final sobre otro método. Eventualmente, subí las escaleras a mi habitación, cada escalón crujiendo con 40 años de pasos familiares. La casa se sentía diferente esta noche. No exactamente amenazante, pero cargada de posibilidades. Había pasado la última 1 hora y 15 minutos tratando de volver a las actividades nocturnas normales, pero las palabras de Andrés habían envenenado la cómoda previsibilidad de mis rutinas. Me puse el pijama metódicamente, colgando mi ropa en la silla donde Clara solía doblar la suya cada noche. Su joyero todavía estaba sobre el tocador, los cepillos de plata dispuestos exactamente como los había dejado hacía 15 años. Algunas noches casi podía oírla tararear mientras se preparaba para dormir. Clara, si pudieras ver en qué se convirtió nuestro hijo, le susurré a su fotografía en la mesita de noche, tan codicioso e irrespetuoso con el hombre que sacrificó todo por su futuro. Su sonrisa permaneció sin cambios. La misma expresión de amor y esperanza que había llevado cuando se tomó esa foto en nuestro 25º aniversario. Ella había creído que Andrés maduraría y se convertiría en un buen hombre. Siempre defendió su egoísmo infantil como dolores de crecimiento temporales. Caminé hacia la ventana de la habitación, revisando las cerraduras automáticamente, no por miedo, sino por la precaución práctica que conlleva vivir solo. La calle parecía pacífica bajo el brillo amarillo de las farolas. Casas idénticas donde los vecinos dormían sin preocuparse por hijos ingratos o amenazas financieras. Sentándome en el borde de la cama, conté los sacrificios específicos que había hecho por Andrés a lo largo de los años. La matrícula universitaria, $43,000 durante 4 años, pagados con turnos extra y trabajos de mantenimiento de fin de semana. Los gastos de la boda, $12,000 cuando él y Valeria gastaron más de la mitad de su presupuesto. El pago inicial de la primera casa, $8,000 para ayudarlos a calificar para la hipoteca. Pagué su educación, su boda. Ayudé con los gastos de esos nietos. Continué hablándole a la foto de Clara. Y me llama egoísta por querer conservar nuestra casa. El reloj de pie en el pasillo dio las 10:30 de la noche. Su sonido familiar marcando el final de otro día en la casa donde había planeado morir en paz. Ahora esa certeza se sentía amenazada por alguien que compartía mi sangre, pero ninguno de mis valores. Me cepillé los dientes en el lavabo del baño. La misma rutina que había seguido durante décadas. El cepillo de dientes de Clara todavía estaba en el soporte de cerámica junto al mío, aunque había reemplazado el cabezal hacía años solo para mantener la ilusión de su presencia. Lo que más me perturbaba no era la codicia de Andrés. Había sospechado ese defecto de carácter durante años. Lo que me sorprendió fue su disposición a amenazar a su propio padre, a hablar de otros métodos, como si mi negativa fuera simplemente un obstáculo a superar, en lugar de una decisión final. Volviendo a la cama, me tapé con las sábanas y alcancé el interruptor de la lámpara. La oscuridad familiar se asentó a mi alrededor como una vieja amiga, pero el sueño se sentía esquivo. Mi mente seguía dando vueltas a esa ominosa promesa, tratando de imaginar qué métodos desesperados podría considerar un gerente de informática con problemas financieros. Afuera, el viento de marzo sacudía las ramas desnudas de los árboles contra el techo. Sonidos que me habían reconfortado durante 40 años, pero que esta noche parecían menos pacíficos. Cada crujido y sonido de asentamiento me hacía preguntarme si las amenazas de Andrés eran ira ociosa o una advertencia genuina. Cerré los ojos, esperando que el agotamiento superara la preocupación, pero sabiendo que esta noche pasaría lentamente.
Mañana traería cualquier consecuencia que la desesperación de Andrés pudiera producir, y las enfrentaría con la misma determinación que me había llevado a través de décadas de desafíos más difíciles. Un profundo estruendo me sacó de un sueño intranquilo. Me senté en la oscuridad, instantáneamente alerta, a pesar de la niebla de los sueños interrumpidos. Los dígitos rojos del reloj de la mesita de noche marcaban las 2:45 de la madrugada. Demasiado temprano para camiones de reparto. Demasiado tarde para visitas legítimas. El sonido vino de nuevo, varias puertas de auto cerrándose en rápida sucesión. No el golpe sordo de un vecino que regresa tarde a casa. Puse mis pies descalzos en el suelo frío, moviéndome hacia la ventana de la habitación con un silencio practicado. Apartando las cortinas lo suficiente para mirar, vi una camioneta oscura estacionada en mi entrada. No se veía la placa desde este ángulo. Las ventanas tintadas de negro, los motores aún en marcha con vapor saliendo del escape en el aire frío de la noche. 3 figuras vestidas de oscuro se movían alrededor del vehículo, sus movimientos coordinados y decididos. Uno llevaba lo que parecía una palanca, otro sostenía una gran bolsa de lona. No eran conductores perdidos pidiendo direcciones. ¿Qué es esto?, susurré a la habitación vacía. ¿Quién viene a llamar a esta hora intempestiva? Mi estómago se apretó mientras las piezas encajaban, la amenaza de Andrés sobre otro método resonando en mi memoria. El momento demasiado conveniente para ser una coincidencia. Había encontrado personas dispuestas a hacer lo que él no podía lograr mediante la manipulación y la ira. Las figuras se acercaron a mi puerta principal, manteniéndose en las sombras proyectadas por el voladizo del porche. Sus voces llegaban débilmente a través del vidrio, tonos bajos y profesionales discutiendo puntos de entrada y tiempo. Esto no era un crimen al azar. Era una operación planificada. Me alejé de la ventana, mi corazón golpeando contra mis costillas. 40 años de noches pacíficas en esta casa, y ahora extraños planeaban violar el santuario que Clara y yo habíamos construido juntos. Un hombre rodeó hacia el patio trasero, mientras los otros permanecían en la entrada principal. Estaban comprobando el punto de acceso más fácil, evaluando las vulnerabilidades de mi casa con la experiencia de personas que habían hecho esto antes. El suave sonido de pasos sobre la grava llegó a mis oídos mientras se movían alrededor de los cimientos, probando ventanas sin duda, buscando puertas sin llave o mosquiteros sueltos. Mi rutina nocturna de revisar las cerraduras de repente parecía profética, en lugar de simplemente cuidadosa. Están caminando directamente hacia la casa, respiré, acercándome al marco de la ventana. Esto no es una dirección equivocada o una coincidencia. Un sonido metálico de raspado llegó desde el primer piso. Alguien probando la manija de la puerta trasera o examinando el mecanismo de la cerradura. Los criminales profesionales tendrían mejores herramientas que los aficionados desesperados, pero la intención era inequívocamente clara. Pensé en el joyero de Clara, las fotografías familiares, 40 años de recuerdos acumulados que no significaban nada para estos invasores, pero que representaban el fundamento de toda mi vida. Veían signos de dólar donde yo veía historia irreemplazable. El hombre en la parte trasera de la casa se reunió con sus compañeros en la entrada principal. Su conferencia susurrada duró quizás 30 segundos antes de que comenzaran a desempacar equipo de la bolsa de lona. Lo que sea que hubieran planeado, la ejecución estaba comenzando ahora. Mis manos temblaban ligeramente mientras la adrenalina inundaba mi sistema. A los 65 años, no esperaba defender mi hogar contra múltiples atacantes, pero las circunstancias rara vez piden permiso antes de exigir acción. El sonido de raspado vino de nuevo, más insistente esta vez. Metal contra metal. El ruido inconfundible de alguien trabajando en la cerradura de mi puerta principal con herramientas diseñadas para la entrada ilegal. No había tiempo para dudar. Me moví hacia la mesita de noche, agarrando el teléfono inalámbrico con una mano mientras abría el cajón inferior con la otra. Adentro, debajo de papeles de seguros y recibos viejos, estaba la llave de mi caja fuerte de armas. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hablo del 1247 de la calle Robles, dije en voz baja, dirigiéndome hacia el armario de la habitación. Individuos desconocidos están intentando entrar en mi residencia en este momento. Señor, está en peligro inmediato.
¿Están los intrusos dentro de su casa? Todavía no, pero están trabajando en la cerradura de la puerta principal. Cuento 3 de ellos, posiblemente más. Desbloqueé la caja fuerte de metal, sacando mi escopeta registrada y una caja de cartuchos. Por favor, permanezca en un lugar seguro. Se están enviando unidades de patrulla a su dirección. Tiempo estimado de llegada es de 15 a 20 minutos. 20 minutos, estas personas estarían dentro de mi casa, saqueando todo lo que Clara y yo habíamos construido. En menos de 5 minutos, si sabían lo que hacían. Estoy legalmente armado y me defenderé si es necesario. Informé al despachador, cargando cartuchos en la recámara de la escopeta con eficiencia practicada. Señor, entiendo su preocupación, pero por favor evite la confrontación si es posible. Enciérrese en una habitación segura hasta que lleguen los oficiales. Terminé la llamada. Buen consejo para alguien sin entrenamiento militar o experiencia en defensa del hogar, pero no había pasado 2 periodos de servicio protegiendo la propiedad de otras personas para esconderme mientras los criminales destruían la mía. La escopeta se sentía sólida en mis manos, peso y equilibrio familiares de décadas de viajes de caza y práctica de tiro periódica. Revisé el seguro, cargué un cartucho en la recámara, luego me moví hacia la puerta de la habitación con pasos medidos. Cada escalón crujía ligeramente bajo mis pies descalzos, pero los sonidos de la entrada principal cubrían cualquier ruido que hiciera. Metal raspando, instrucciones susurradas, el golpe sordo de alguien probando la fuerza de la puerta. Al pie de las escaleras, me posicioné en el pasillo con líneas de visión claras hacia las entradas delantera y trasera. Los pisos de madera del vestíbulo delatarían cualquier movimiento de intruso, mientras que la escalera detrás de mí proporcionaba una ruta de escape si las circunstancias lo exigían. A través de los paneles de vidrio de la puerta principal, figuras sombrías se movían con propósito confiado. Uno se arrodilló ante el mecanismo de la cerradura, mientras otro vigilaba, el rayo de la linterna barriendo ocasionalmente el porche. Las técnicas profesionales sugerían que esta no era su primera irrupción residencial. El raspado metálico se intensificó, acompañado de un suave sonido de clic. Los cilindros de la cerradura siendo manipulados por alguien con las herramientas y el entrenamiento adecuados. El cerrojo de mi puerta principal había protegido esta casa durante 15 años, pero criminales decididos con equipo especializado podían derrotar la mayoría de las medidas de seguridad residenciales. Levanté la escopeta a la posición de listo, con el dedo junto al guardamonte. El seguro aún puesto pero fácilmente accesible. La presencia del arma calmó mis nervios mientras amplificaba la gravedad de lo que podría suceder en los próximos minutos. 15 minutos hasta la llegada de la policía. Estos intrusos entrarían en 2 o 3 minutos si mantenían su ritmo actual. Eso me dejaba solo con múltiples criminales durante al menos 12 minutos. Una eternidad en una invasión de hogar. El mecanismo de la cerradura se dio con un suave chasquido metálico. El cerrojo había sido derrotado. El raspado metálico se intensificó, acompañado de susurros frustrados justo más allá de la barrera de madera que me separaba de 3 intrusos armados. Levanté la escopeta a la posición de listo, moviendo el dedo al guardamonte, el seguro aún puesto pero accesible al instante. «Estoy armado», grité a través de la puerta, mi voz llevando la autoridad de alguien que decía en serio cada palabra. «La policía ya está en camino. Aléjense de mi propiedad ahora». El raspado se detuvo de inmediato. Voces susurradas y urgentes reemplazaron los sonidos metódicos de la manipulación de la cerradura. «Espera, realmente tiene un arma ahí dentro. ¿Estás bromeando?» «No». Nadie mencionó armas. Entonces lo oí. La tercera voz, más baja que las otras pero inconfundiblemente familiar en su cadencia y pronunciación. La misma voz que me había amenazado horas antes sobre encontrar otro método. «Vámonos de aquí rápido. No vale la pena que nos disparen por esto». Mi estómago se contrajo cuando el reconocimiento cristalizó. Ese ligero énfasis en ciertas sílabas. La forma particular en que moldeaba sus palabras. Patrones de habla que había escuchado durante 38 años. Desde los primeros sonidos de bebé hasta las instrucciones criminales de esta noche. «Muévanse». De vuelta a la camioneta. Pasos apresurados sobre la grava, mientras mi advertencia lograba su efecto deseado.
Los criminales profesionales podrían haber persistido con una mejor planificación, pero estos aficionados habían esperado un objetivo fácil, un anciano durmiendo pacíficamente mientras saqueaban su casa para obtener ganancias rápidas. Mantuve mi posición defensiva, escuchando su retirada, pero manteniendo el arma lista. A través de los paneles de vidrio de la puerta, figuras sombrías corrían hacia la camioneta oscura, abandonando sus herramientas y planes en favor de un escape inmediato. El motor arrancó con un sonido chirriante. El mismo auto viejo que había visto desaparecer horas antes, ahora sirviendo doble propósito para visitas familiares y empresas criminales. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras aceleraban por la calle Robles, dejando atrás solo marcas de herramientas en mi puerta y el amargo conocimiento de la traición familiar. Y ni se les ocurra volver, les grité, aunque sus luces traseras ya desaparecían a la vuelta de la esquina. El silencio se asentó sobre la casa de nuevo, roto solo por mi respiración pesada y el tic-tac constante del reloj de pie. La amenaza inmediata había pasado, pero las implicaciones mayores apenas comenzaban a asimilarse. Mi propio hijo había enviado criminales a mi casa, no extraños buscando ganancias al azar, sino personas que él había reclutado y dirigido para robar lo que no pudo manipularme para que le diera libremente. El niño que había criado, educado y apoyado a través de décadas de sacrificio, había cruzado todas las líneas posibles de decencia. Mantuve la escopeta lista, sabiendo que las personas desesperadas a veces regresan cuando los intentos iniciales fallan. Pero estos criminales en particular tenían intereses personales más allá de la mera ganancia. No podían arriesgarse a la exposición por persistencia o violencia contra un miembro de la familia. El despachador de la policía había prometido la llegada dentro de los 20 minutos de mi llamada. Eso me dejaba quizás 10 minutos más solo con mis pensamientos, mi arma y la devastadora comprensión de que mi relación con Andrés no solo estaba dañada, sino completamente destruida. A través de la ventana del vestíbulo, las farolas iluminaban aceras vacías, donde los vecinos dormían pacíficamente, sin saber que la actividad criminal acababa de ser frustrada a 3 casas de sus propias puertas. Su confianza en la seguridad de la comunidad permanecía intacta, mientras que la mía había sido destrozada por un pariente de sangre. Mantuve mi postura defensiva, escuchando cualquier sonido de regreso mientras procesaba lo que esta noche significaba para mi futuro. La casa que Clara y yo habíamos construido juntos ya no era el santuario que habíamos pretendido. Se había convertido en un objetivo marcado por la codicia y la desesperación de nuestro propio hijo. Luces rojas y azules iluminaron mi jardín delantero exactamente a las 3:15 de la madrugada, 20 minutos después de mi llamada de emergencia. 2 autos patrulla y un sedán sin distintivo se detuvieron en la acera con eficiencia profesional, los oficiales emergiendo con linternas y precaución practicada. Dejé la escopeta a un lado de forma segura. Quité todos los seguros y abrí la puerta principal para encontrarme con la detective Ramírez, una mujer compacta de unos 40 años cuyos ojos agudos evaluaron de inmediato tanto el daño de la puerta como mi comportamiento sereno. Señor Morales, soy la detective Ramírez. ¿Está herido? Necesita atención médica. Sin heridas, detective. Nunca lograron entrar. Señalé el mecanismo de la cerradura y el marco de la puerta forzado. 3 hombres con herramientas profesionales, pero se retiraron cuando anuncié que estaba armado. El oficial Lee, un hombre más joven con porte militar, se arrodilló para examinar las marcas de las herramientas mientras su compañero fotografiaba el daño desde múltiples ángulos. Su enfoque metódico sugería que esta no era su primera investigación de allanamiento residencial. ¿Puede describir a estos intrusos, señor? Ropa oscura, enfoque organizado. Llegaron en una camioneta sin placas visibles. Elegí mis palabras con cuidado, proporcionando información precisa mientras evitaba especulaciones sobre conexiones familiares. ¿Los escuchó hablar entre ellos? Dudé, sopesando la lealtad familiar contra el deber cívico. ¿Alguna conversación durante su retirada? Una voz parecía familiar, pero en la oscuridad y el estrés, es difícil estar completamente seguro. La detective Ramírez tomó notas en una libreta encuadernada en cuero. ¿Familiar cómo? Como un vecino, un compañero de trabajo. ¿De su rutina diaria? Posiblemente. La mentira sabía amarga.
Pero acusar a mi propio hijo sin pruebas absolutas se sentía como cruzar una línea que no podía deshacer. El sonido se propaga de manera extraña por la noche. El oficial Lee completó su examen exterior. Luego se movió al patio trasero con una linterna potente. Detective, tenemos huellas claras de neumáticos en la entrada y huellas de pisadas alrededor de los cimientos. Parece que revisaron múltiples puntos de entrada antes de decidirse por la puerta principal. ¿Evaluación profesional o cosa de aficionados? Un poco de ambos. Buena planificación. Herramientas decentes, pero se asustaron fácil cuando se enfrentaron a la resistencia. La detective Ramírez asintió, todavía tomando notas. Señor Morales, ¿alguna idea de por qué alguien apuntaría a su casa específicamente? ¿Electrónicos caros? ¿Joyas? ¿Efectivo guardado en las instalaciones? Consideré mencionar el reciente interés inmobiliario, pero decidí que esa información podría llevar a preguntas incómodas sobre las finanzas familiares. Nada obvio, artículos domésticos estándar, sin objetos de valor significativos. ¿Alguna disputa reciente con vecinos, contratistas, trabajadores de servicios? ¿Alguien que pueda conocer su rutina diaria o cuándo está típicamente en casa? La pregunta golpeó más cerca de la verdad de lo que ella imaginaba. No hay problemas con los vecinos. Soy bastante reservado. El oficial Lee regresó de su revisión del perímetro. No hay señales de que intentaran entrar por otro lado. La puerta principal era definitivamente su objetivo, probablemente explorado de antemano. ¿Cámaras de seguridad en el área? Recorreremos el vecindario, pero la mayoría de los sistemas residenciales no cubren muy bien la calle. La detective Ramírez cerró su libreta. Señor Morales, archivaremos esto como intento de robo con disuasión de armas. Desafortunadamente, sin descripciones claras de los sospechosos o placas, nuestras opciones de investigación son limitadas. Asentí, entendiendo la realidad de los recursos policiales y las prioridades de los casos. Aprecio su rápida respuesta. El efecto disuasorio funcionó, como se esperaba. Usted manejó bien la situación. Propiedad legal de armas de fuego. Posicionamiento defensivo adecuado. Advertencias claras antes de cualquier escalada. Me entregó una tarjeta de presentación. Número de caso 2025. Fila 3. 847. Llame si recuerda algún detalle adicional o si nota actividad sospechosa. Después de que terminaron de fotografiar la evidencia y recopilar sus informes, los oficiales se marcharon con cortesía profesional y expectativas realistas. El caso sería archivado, investigado superficialmente y eventualmente cerrado sin resolución. Me quedé solo en mi vestíbulo, nuevamente examinando el marco dañado de la puerta que necesitaría reparación profesional. El costo era manejable, pero el simbolismo era devastador. Mi propio hijo literalmente había tratado de derribar las barreras que había construido para proteger la seguridad familiar. El amanecer aún estaba a horas de distancia, dejándome tiempo para procesar lo que esta noche significaba para cada día futuro en la casa que Clara y yo habíamos llamado hogar. 3 meses después, estaba sentado en la terraza de mi nuevo apartamento en una ciudad del sur, viendo el amanecer sobre las montañas lejanas. El calor local ya había comenzado su asalto diario a las 6:30 de la mañana, pero yo prefería la claridad áspera a los engañosos cambios estacionales de mi antigua vida. Los documentos legales extendidos sobre la mesa de mi patio contaban la historia completa de mi transformación. Elena Vargas había acertado sobre la demanda del mercado. Las ofertas competitivas habían llevado el precio final de venta de mi casa a $650,000. $50,000 más que su estimación original. Andrés nunca sabría que había recibido más de lo esperado. Probablemente había pasado meses calculando cómo acceder a esos $600,000 originales, sin imaginar que su padre había desaparecido por completo sin información de reenvío. El archivo del caso de la detective Ramírez había permanecido oficialmente abierto, pero prácticamente inactivo. No se identificaron sospechosos, no se descubrió evidencia adicional. No había resolución probable. El intento de allanamiento se había convertido en otro crimen contra la propiedad sin resolver en las estadísticas locales, exactamente como había esperado cuando la lealtad familiar impidió la cooperación total. Mi nueva dirección no existía en ninguna base de datos que conectara con mi vida anterior. Sin número de teléfono, sin servicio de reenvío de correo,
sin presencia en redes sociales que pudiera permitir un descubrimiento accidental. Había cortado toda conexión posible con las personas que habían traicionado 40 años de sacrificio paterno. La eficiencia moderna del apartamento contrastaba marcadamente con los recuerdos acumulados de la calle Robles. Ninguna fotografía familiar abarrotaba las superficies. Ningún joyero de Clara ocupaba el tocador. Ninguna marca de altura marcaba los marcos de las puertas. Todo aquí servía a la función más que al sentimiento. Sin embargo, la presencia de Clara seguía siendo fuerte en mi rutina diaria. Había traído su taza de café favorita, la que había usado cada mañana durante 20 años. Hablarle a su recuerdo se había vuelto más fácil en este espacio, lejos de habitaciones atormentadas tanto por el amor como por la decepción. La justicia no siempre llega de la manera que esperas. Clara, dije en voz alta, dirigiéndome al paisaje montañoso que ella nunca había visto. Pero llega eventualmente. La fotografía escolar de Sofía estaba en el mostrador de mi cocina. La única imagen familiar que había conservado durante mi mudanza. La sonrisa de mi nieta me recordaba que existían personas inocentes dentro de dinámicas familiares complicadas, incluso cuando sus padres habían elegido la codicia sobre la gratitud. Había establecido una cuenta de ahorros a su nombre en un banco local, contribuyendo con cantidades mensuales que se acumularían significativamente para su 18º cumpleaños. Ella nunca sabría que su abuelo había provisto para su educación universitaria, pero el dinero estaría esperando cuando más lo necesitara. Andrés probablemente ya se habría dado cuenta de mi desaparición. Llamadas telefónicas fallidas, correo devuelto, casa vacía finalmente vendida por agentes inmobiliarios que no podía contactar. Su otro método había logrado exactamente lo contrario de su efecto deseado. El calor del desierto se intensificó a medida que avanzaba la mañana, recordándome que este paisaje áspero recompensaba la adaptación cuidadosa mientras castigaba a los no preparados. Había pasado 65 años aprendiendo esas lecciones en el entorno industrial de mi antigua ciudad, y se traducían perfectamente a los desafíos naturales de este nuevo lugar. Para el mediodía, estaría adentro con aire acondicionado y rutinas vespertinas que me pertenecían por completo, sin obligaciones familiares, sin intentos de manipulación, sin amenazas disfrazadas de preocupación por mi bienestar. El ave legendaria resurgió de las cenizas de la destrucción, transformada por el fuego en algo más fuerte y hermoso que su forma original. Mi propia resurrección había requerido dejar atrás todo lo familiar, pero la libertad valía cada sacrificio. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.